¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos. Muy bienvenidos a nuestros diálogos de humanidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Estamos iniciando un nuevo ciclo. Mire, tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias en unas semanas más. Y la idea es colaborar desde este ciclo que iniciamos hoy a tener una visión un poco más completa de la historia política de nuestro país, de cómo fueron los procesos que vivimos a lo largo de estos 200 y algo años de vida independiente, desde que se construye la República hasta ahora. Vamos a ir por periodos y vamos a partir, por supuesto, por los inicios, los orígenes. Y para avanzar en ese terreno tenemos el gusto de compartir esta primera edición de nuestro ciclo sobre la historia política de Chile con el doctor en historia, académico de nuestra facultad, Pablo Artaza. Pablo, mucho gusto, bienvenido. Como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo y muchas gracias por la gentileza de acompañarnos. No, por el contrario, muchas gracias por esta invitación a conversar un rato, que es lo que a veces tanta falta nos hace. Y esta conversación va por el canal de la Universidad de Chile, por la radio de la Universidad de Chile y por todas nuestras plataformas. Así que, a ver, partamos por el principio, pues, buena manera de partir a veces. La mejor, la más ordenada al menos. Aparentemente, por lo menos. El origen de la República. Tenemos la independencia, ya no es cierto, es esta rebelión, revolución, como le queramos llamar, pero que desde el comienzo ya muestra un país que tiene tendencias distintas, miradas distintas, que se pone de acuerdo en un ratito, pero que afloran de inmediato las diferencias. El punto más interesante aquí es bueno, si nos planteamos el proceso de construcción de Estado-Nación como un proceso social, no puramente siguiendo la línea de la exclusividad política. Correcto. O de la adscripción ideológica, sino que si lo pensamos en términos de un proceso social de construcción de Estado-Nación, evidentemente lo que rápidamente surge post-independencia es la reanudación del conflicto pre-independencia. La independencia en ese sentido es como una pausa, en función de un acuerdo elitario de conseguir un objetivo próximo, en este caso la emancipación respecto de un dominio extranjero, pero una vez empezando a aclararse esta situación, lo que aflora son conflictos preexistentes. Y estos conflictos preexistentes como siempre, adoptan un tono discursivo en función de las lógicas conceptuales que están disponibles para ponerle nombre a las cosas. Y lo curioso para nosotros, y que parece como un distorsionador en gran medida del proceso político chileno y latinoamericano, de la construcción del Estado-Nación, es que aparece con un tono de republicanismo, de un nivel de avance, de un nivel de una dinámica conceptual que aparece como una contribución a los procesos de democratización. Cuando en la práctica está operando en una lógica absolutamente contraria. En el fondo hay una, no sé si me explico bien, pero sirve de tono conceptual para esta etapa inicial del desarrollo post-independencia, un vocabulario de contenido ideológico, por cierto, pero un vocabulario que no se condice con aquello que quiere reflejar, no solo con el proceso histórico real, sino que con aquello que quiere reflejar en términos de los posicionamientos ideológicos dentro de este cuadro de palabras, de conceptos. En el fondo, adscribir al liberalismo no los vuelve liberales, adscribir al conservadurismo no los vuelve conservadores, o sea, a todos los vuelve conservadores. El problema es que dentro de estas lógicas discursivas en las cuales el debate aparece avanzar en términos de un desarrollo democratizador impresionante, en el fondo es pura palabrería. Y muy de élite.
No, porque, o sea, por supuesto que esto es los salones de ciertos grupos. Por supuesto que es horrorosamente de élite, o sea que si lo pensáramos en términos demográficos, estamos hablando de un espacio público, de una agitación impresionante. O sea, una década después de la independencia tenemos 100 medios de comunicación impresos circulando. O sea, tenemos un debate impresionante, pero que aborda o incorpora a un 2% de la población, con suerte. Con mucha suerte, claro. Un 2% de la población. Pero además lo aborda con una que es lo que me interesa que comentemos inicialmente, lo aborda en una lógica en donde el nivel de disociación que existe entre el lenguaje y las prácticas históricas es horroroso, es abismante. La colonia sigue en el campo, por decirlo de alguna manera un poquito burda. La lógica bucólica del patrón dueño del mundo y el campesino ahí, haciendo lo que el hacendado diga, sigue igualito, no cambia mucho. Pero para usar la frase portaliana de el peso de la noche, claro. El peso de la noche no solo sigue en el campo. El peso de la noche es una expresión en el fondo, de piloto automático de cómo tratar de apelar a la mantención del orden social, a la reproducción del orden social, en un contexto en el cual, más que esté pasando lo mismo, es que hay que generar mecanismos que permitan la restitución de ese orden equivalente al periodo tardocolonial. Porque los niveles de alteración sociales que se están registrando con posterioridad a la independencia son impresionantes. O sea, los temores que despiertan estallidos sociales, aquí estamos hablando de una cosa descomunal. O sea, se mantiene una apariencia de que el orden social rige, pero en la práctica tenemos una inestabilidad social generalizada. Entonces, lo que hay que rápidamente restablecer es el acuerdo político entre la élite para poder implementar dinámicas de restitución de orden social. La guerra-muerte, sí, la década de los 20, la guerra-muerte lo que busca precisamente es contener la inestabilidad social generada por la guerra de independencia. Por una guerra donde el mundo plebeyo no está incorporado y frente al relajamiento de patrones de control, al relajamiento de las dinámicas de disciplina social por el conflicto bélico, lo que hace es que genera un contexto de inestabilidad generalizado, no solo en las provincias del sur. Y la guerra-muerte es la incorporación muy violenta de un cierto orden a todos los sectores. Es el inicio, es el inicio. O sea, es la forma de afrontar un cuadro de guerra interno que lo que busca es restablecer orden social. Y para eso a quien hay que encauzar, el enemigo, son los sectores populares. Sí, claro. Oye, y esto además Ahora, esto en paralelo a una lógica discursiva en que ramplea el debate intenso sobre la soberanía popular, sobre la democracia, claro. Y en la formalidad se expresa en un texto inicial constitucional 1928, de carácter, comillas, liberal, en ese primer periodo que se va a resolver, digamos, con una guerra civil, o con una, no sé cómo llamarla, porque una guerra civil el 29. Creo que es un buen término, de fondo, enfrentar Lircay, la batalla de Lircay, como el término de la primera guerra civil. Esta contención entre dos facciones del ejército nacional asume a todas luces una lógica de guerra civil. Lo que estamos registrando es una guerra civil. No puede tener otro nombre. Es el ejército nacional fraccionado enfrentándose. Podemos decir, Pablo, que entonces el inicio más formal del republicanismo, digamos, como le podamos llamar,
es un acto bélico, es donde se resuelve una diferencia entre ideológica, política y de un ejército quebrado. Pero yo creo que sería un error considerarlo el inicio. O es el fin de algo. Claro, correcto. claro, porque en el fondo estaríamos cometiendo el error de que en el fondo el Chile republicano se inicia en función de una victoria militar a raíz de poder acallar a la oposición política. Y eso creo que sería un error. Perfecto. O sea, en el fondo, lo que tenemos es que una situación de tensión y de debate intenso por adoptar distintos tonos en la construcción de un proyecto de Estado-Nación, no se resuelve en la discusión por parte de la élite. No se resuelve por vía institucional, no se resuelve políticamente, se resuelve militarmente. En el fondo, no logran consensuar patrones básicos en su propia tensión intra-élite para fijar destinos comunes, y eso lo deben resolver por medio de un gallito ventilado en campos de batalla. Y viene la Constitución del 33 y viene la instalación del peso de la noche ya de manera institucional, con portales y, bueno, pero lo que se instaura más que el peso de la noche es la autoridad. Claro. O lo que tiende, el manto que tiende la autoridad es el peso de la noche, opera sobre la base del peso de la noche, pero el principio rector es la autoridad. ¿Autoridad o autoritarismo? Es que ahí estaría la dinámica de cómo lo concebimos. Efectivamente, si lo examinamos por su reflejo, aunque Portales nunca lo haya calificado de autoritario, lo que está levantando el orden conservador y en la base del orden conservador es poder establecer un nivel de autoritarismo que evite la necesidad de estar reiterando guerra a muerte o episodio equivalente muy seguido. En el fondo, que logre imponer dinámica de una autoridad tan fuerte que opere, nuevamente en palabras de Portales, como el resorte principal de la máquina. O sea, si la autoridad se establece con fuerza, todo funciona bien. Todo va a funcionar bien. Ahora, ¿qué es todo lo que va a funcionar bien? Lo que en general la historiografía de élite elogia, que se pudo ordenar el desarrollo de la economía, de exportación, que pudo echarse a andar un país, pero a costa de no escuchar al 90% de su población. Ahora, claro, y la estructura política en aquellos tiempos, teníamos gobiernos de 5 años que se podían reelegir, por lo tanto, todos se reeligen, con un sistema electoral bastante distinto al que tenemos hoy día, extremadamente distinto al que tenemos hoy día. Son colegios electorales, todo manejado, lo que podríamos implicarnos en el fondo, o sea, lo que podríamos estar preguntándonos es, lo planteaba un poquito al inicio, es hasta qué punto una discursividad democrática funciona como una cáscara, ¿no? Es como una entelequia, porque efectivamente adscribiendo un régimen republicano, con un sistema representativo, con un modelo democrático, lo que tenemos es que, en el fondo, tenemos una dictadura legal. Una dictadura legal que, en términos efectivos, mientras el gobierno sea a la vez el gran elector, en el fondo es una democracia de mentira. Y eso no se cuestiona con fuerza hasta la década de los 70. Pasando entre medio por estallidos no menores, con la Sociedad de la Igualdad, Bilbao, el 48. Es muy agitado también el periodo, no es la tacita de leche que parecía ser, ¿no? Como se resuelve mal esta tensión pre-Constitución del 33, lo que tenemos es que, en el fondo, tiende a revelar esta misma tensión no resuelta, bueno,
¿qué proceso político establecemos o qué tipo de Estado empezamos a construir? Como eso no se resuelve producto de una negociación fecunda, sino que por medio de actos de fuerza, evidentemente lo que se tiene es que es un conflicto irresoluto que aflora, con más o menos involucrado, pero aflora a lo largo de todo el siglo XIX. O sea, si lo pensamos como parte de la política de la élite, explota para el 51 y explota para el 59. Exacto. Explota nuevamente como guerra civil, en el fondo. En ambos casos encontramos características que lo denotan, o sea, que parten porciones de ejército, que dan cuenta de un estado de convulsión profundo en el sistema político, en función de elementos no resueltos por el autoritarismo, por el autoritarismo que impone esta pausa en la tensión inicial, que impone esta pausa el peligro al enemigo interno, el peligro al mundo popular, alzado, es tan grande para toda la élite que mejor suspendamos nuestra pelea. Que en el fondo es la amenaza de todo el siglo XIX, y debiéramos cuestionarlo hasta qué punto del siglo XX, pero en el fondo el rotaje alzado es tan una amenaza para la élite que cada vez que rompe sus propios acuerdos se le aparece la amenaza popular. ¿Y es un fantasma o había alguna posibilidad de alzamiento popular en aquellos años? O sea, es un régimen político que vive en paralelo al alzamiento popular. El alzamiento popular lo que tiene es que no está encauzado directamente por un caudillo que le dé alcance nacional, pero no es una lógica que sea un frente organizado, el mundo popular, pero es una situación de alzamiento permanente. Tendrá reventones sociales más potentes al alero de los mayores periodos de inestabilidad en las propias relaciones entre la élite. Y aflorará con más fuerza en el contexto de las guerras civiles, pero la situación permanente es de una agitación social contra el orden social, en rechazo de la autoridad, de la aplicación del autoritarismo, resistiendo el disciplinamiento, los distintos mecanismos que se instalan de disciplinamiento social, que en el fondo es un estado de convulsión permanente, que no se vive en las ciudades, ¿no? pero mientras el Estado no logra instalarse, el Estado, no los gobiernos, mientras el Estado no logra instalarse con un control hegemónico del territorio, esto se extiende hasta casi los años 80. Y ahí son los territorios en el mundo rural, que es mucho más amplio que el de ciudad en aquella época, o sea, que la migración va a ser muy posterior. No, por supuesto. Entonces, ahí son los hacendados los que controlan, manejan, llevan, o hay otro clima. A ver, son los hacendados, pero son los hacendados son los hacendados. En el mundo rural serán los mayordomos de mina, en el mundo del norte chico, serán los administradores de mina, pero en el fondo son los dueños de los recursos naturales, pero son los dueños de los recursos naturales en tanto asumen funciones paraestatales. A lo largo del siglo XIX, el control social se tiende a delegar con una facilidad impresionante. En lógica con conducción institucional y sin ella. En el fondo, se delega en términos de que dueños de hacienda son los que asumen las subdelegaciones rurales o actúan con autoridad jurídica sobre el territorio. Pero si no la tienen, actúan igual. Claro, imparten justicia, manejan todo. Por supuesto. Se está empezando recién a estudiar como los códigos normativos internos en propiedades privadas. Y en el fondo hay leyes que dentro de
unidades de producción se aplican como si fuesen ley pública cuando es un reglamento del dueño. Ahora, perdona que vaya a un episodio porque a mí me parece que es súper... a lo mejor dice mucho de esto que tú has descrito también de una discursividad y de una formalidad que opera de una manera y una vida real que va por otros lados, que tiene que ver con Bulnes y Pinto. ¿No es cierto? Que es un episodio poco conocido, pero Bulnes es el llamado a suceder, ¿no es cierto?, a Prieto en el segundo decenio, Manuel Bulnes, el héroe de Yungay y todo eso. Y se levanta Pinto, derrotado en Lircay, junto con Freire, ¿no es cierto?, como candidato liberal a este colegio electoral. Pero para hacerla corta, Bulnes termina casándose antes de las elecciones con la mujer, con la hija de Pinto y haciendo un acuerdo yerno-suegro de reencuentro, yo diría de una suerte de reencuentro oligárquico que de alguna manera cierra o empieza a cerrar ciertas heridas del tremendo corte que significó Lircay y todo lo demás. Es que si tú lo piensas, esto está justo en la antesala de que la élite comience a darse cuenta del riesgo que corre si se divide. Estamos a los pasos de la fusión liberal-conservadora. Claro. Algo implanteable en términos ideológicos. O sea, si uno lo examinara en purismo ideológico, eso es una aberración. A lo largo de la historia más reciente hemos visto otras, pero... Y el punto es que lo que nos está hablando es que los negocios de la élite se arreglan, si no se resuelven políticamente, se arreglan a través de los mecanismos más tradicionales que han existido en dinámica pre-republicana. O sea, estamos hablando en el fondo, no hay nada más de antiguo régimen que acudir a los arreglos matrimoniales o a las alianzas familiares como estrategia de resolución de conflictos políticos. Y eso nos habla de una élite que lo que busca es, yo no sé si sanar sus heridas, pero suspender, ante amenazas, suspender sus combates. En el fondo, tener súper claro cuáles son las prioridades en términos de la acción histórica. Ellos pueden discutir cuando efectivamente están en un escenario de estabilidad del orden social. Cuando el orden social se ve amenazado, es necesario sacrificar toda tensión interna en función de poder recuperar el control. La obsesión de la élite es nunca arriesgar la pérdida del control. Porque si se pierde no saben si lo recuperan. No tenemos idea de qué pasaría, pero esa es una amenaza que no están dispuestos a enfrentar. Y no están dispuestos a enfrentarla hasta que Chile adquiere después de procesos de modernización de muy largo plazo, un cariz muy distinto. O sea, están dispuestos a pelear efectivamente para la revolución de 1891, porque a esa altura del partido ya no se está arriesgando bajo las mismas condiciones que se han mantenido durante el siglo XIX, ya no se está arriesgando el orden social, porque se ha logrado a plenitud que el Estado logre tener control hegemónico del territorio. ¿Y cuándo, Pablo, tú crees que el Estado toma este control territorial, este control hegemónico? ¿Cuándo se produce más o menos, por cierto? No, por supuesto, es un proceso que ocurre desarrollándose en el tiempo, ¿no es? Por supuesto. No se amanece controlando el conjunto del territorio. Pero por la década de los 80, ¿esto? O sea, yo diría que es un periodo que tiende a podríamos decir que culmina hacia los años 80, pero que desde los años 60 comienza a impulsarse en función de lograr al alero del proceso de modernización que la misma élite ha impulsado, lograr intercomunicación caminera, lograr integrar el territorio efectivamente, lograr iniciar procesos de expansión ferroviaria que permite desplazamientos de mercancías, pero efectivamente de tropa, a puntos más rápidos dentro del territorio nacional, y
muy importante tal vez para el control territorial es la expansión del telégrafo. El que la orden centralista llegue rápido, claro. Llegue rápido al territorio y se pueda actuar unívocamente. En fondo, que el Estado se haga presente en el territorio, sea comunicando sus órdenes y transmitiendo los elementos materiales necesarios para que esa orden se implemente. Bueno, si no hay fuerza represiva en el lugar del que se está aludiendo, porque existen caminos o porque ya hay vía férrea, pueda llegar el ejército rápidamente. El territorio crece hacia el norte, ¿no es cierto? Hacia este periodo se va a incorporar. El control hegemónico del Estado hacia el territorio es en paralelo también a su crecimiento. O sea, el que pueda crecer habla de que es capaz de controlar el territorio. La incorporación del norte en gran medida es en función de un desarrollo material que posibilita un control territorial, aunque este no se implemente en el norte. En el norte grande el control hegemónico se cede muy a posterior. Lo que se ocupa con la guerra del Pacífico es las condiciones materiales para lograr el control del norte chico hacia el sur. Bueno, lo que se controla hegemónicamente es terminar de controlar la zona central y muy especialmente el centro-sur. O sea, es el dominio de la zona araucana. Bueno, esa es la prioridad. Aún sacrificando el norte grande. En el norte grande el Estado no tiene un control. El Estado vuelve atrás en el norte grande. Después de la Guerra del Pacífico, el Estado se comporta en el norte grande como se había comportado en el norte chico en los años 40, 50. Bueno, está la salitrera. No, por eso. Ellos ejercen Hay una delegación. ¿De soberanía casi? No es de soberanía, pero hay una delegación de uso de mantención del orden, de control, de uso de la autoridad en esos territorios que se delega a la patronal, sea quien sea la patronal, no solo ingleses. Pero al conjunto patronal se le delega el control del territorio. Yo sé que esto es terrible, tener que pasar por situaciones complejas y procesos complejos con la velocidad que la hemos llevado, pero estamos llegando al final del tiempo y nuestro tope, digamos, para esta primera conversación de este ciclo es la Guerra Civil del 91. Su inicio, ¿dónde está el punto que detona el enfrentamiento quizás más cruento que ha vivido nuestro país y más sangriento? La cantidad de muertos para la población de la época es una cosa impresionante. Sí, tiene, en relación a la misma Guerra del Pacífico, tiene una ponderación. ¿Hay más muertos en la Guerra Civil que en la Guerra del Pacífico? No sé el número, pero para el carácter del conflicto, estamos hablando de un conflicto internacional con otros dos países respecto de una guerra civil, es muy cruenta y además con un efecto en las familias de bien muy duro. O sea, muere élite. Muere élite. Y a eso no estábamos acostumbrados. Ahora, la guerra del Pacífico, la guerra civil del 91 lo que está marcando es la incapacidad de la élite de ponerse de acuerdo, la imposibilidad de la élite de fijar patrones comunes para la construcción de un proyecto de Estado-Nación. Esa es la muestra del fracaso. Es la muestra del fracaso. Es la muestra del fracaso de que su promesa independentista en prácticamente un siglo no se cumple. O sea, esta apuesta, este grito de libertad de la independencia, a lo largo de todo un siglo se ve que su alcance es muy bajo. La promesa de la independencia, que es la modernización de este país, o sea, los patrones de modernización son la modernización industrial, son la democratización, y el siglo XIX en eso es un fracaso máximo.
Pablo al punto Artaza. que se lo cobran entre ellos. Y se lo cobran de una manera brutal. Pablo Artaza, como siempre, el tiempo no nos permite ir más allá, Yo pero pensé que por lo estábamos menos dimos una empezando. mirada. ¿Ah? Pensé que estábamos empezando. Yo también, pero estamos terminando lamentablemente esta primera entrega de este ciclo respecto de darle una mirada al proceso político nacional a lo largo de su historia, ¿no? Y bueno, en vista que tenemos que elegir autoridades en unas semanas más. Como siempre, don Pablo Artaza, 1.000.000 de gracias, un gusto. Muchas gracias, Felipe. Y a ustedes, por supuesto, también. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana en este ciclo sobre la historia política de Chile. Muchas gracias.